todo caso, pues siempre es interesante y quizás hasta divertido platicar un poco de estos temas que a mí me gustan, de adicciones, que es a lo que yo me dedico. Para los que no me conocen, soy Hugo González, soy el coordinador de clínica de adicciones, parte de la... ¿Ahí se oye? Sí, es que tiene una perillita acá abajo. Yo creo que he visto a casi todos los compañeros por acá, quizá menos a los de allá arriba. ¿Ustedes de qué área son? Del área de acá de investigaciones epidemiológicas. Bueno, también trabajan en el tema sustancias, ustedes están trabajando en él. Ok, a ustedes ya los he visto en nutrición, a ustedes también ya nos conocemos desde hace algunos añitos, así que también no es como en algunas otras ocasiones. Me tocó dar una plática sobre alcohol hace 2 años o 3 años, quizá ya, o 4 posiblemente, en que inclusive invitaron a familiares para hablar de estos temas, ¿no? Ya que es prácticamente un público académico, que son ustedes, y el tema es muy general, hablar acerca de las adicciones y sobre algunas perspectivas de tratamiento y prevención. Pues vamos a empezar, ¿no? Primero quería mostrarles esta foto que dice: un mundo libre de drogas lo podemos lograr, o nosotros lo podemos lograr. Por allá abajo se lee que dice sesión de la Asamblea, sesión general o de la Asamblea de Naciones Unidas del año, dice, 1998. Muchas gracias. Sí, sí, muchas gracias. Entonces, esta fue una lámina que sacaron para promover o difundir de qué había tratado esta Asamblea General de Naciones Unidas. ¿Qué es una Asamblea General de Naciones Unidas? Es, si pudiéramos verlo así como a nivel global, pues viene siendo la máxima reunión de los gobiernos de todo el mundo, de la mayoría de los países de todo el mundo, donde se ponen de acuerdo para plantear políticas globales, es decir, para todos estos países que pertenecen a la ONU, y se plantean en general en términos de problemas específicos, y que puede ser la guerra, puede ser el hambre, etcétera. También en este caso se reunieron para dialogar acerca del problemas de las drogas. Entonces, los representantes de todos estos gobiernos, muchísimos, más de 100, 130, no ubico cuántos son en realidad, dijeron: vamos a hacer un proyecto y un programa que en 20 años, a partir de esa fecha, 1998, vamos a lograr un mundo libre de drogas. Y lo vamos a lograr, ¿no? Estamos en septiembre de 2017. ¿Cómo creen que vamos? O sea, ¿cuándo se cumple el plazo? En junio del 2018, o sea, en poco menos de un año, ¿no? Entonces, es evidente que el planteamiento que hicieron en ese momento pues era muy idealista, muy utópico, y que estaba también sobre todo basado en ese momento en la guerra contra las drogas. Es decir, ahí sale una niña muy simpática, muy linda, como la imagen, pero realmente la imagen, ahorita me voy a esa, no es esa la que estamos acostumbrados desde que empezó la guerra de las drogas. La imagen que tenemos es esta, ¿no? Vamos a meterle entonces más dinero a la seguridad, al ejército, a la policía. Vamos a meterle más dinero para que el ejército tenga mejores armas que los narcos. No solo pasa en México, pasa en todo el mundo en realidad. Y entonces se planteó una estrategia para combatir las drogas a partir de atacar el comercio, atacar a los narcotraficantes y también atacar a los consumidores. Ese es otro concepto súper importante que yo quiero mencionarles. Es decir, se empieza, realmente ya se había empezado desde hace muchos años, pero se vuelve una especie de política pública, criminalizar al consumidor. Y en estos casos son imágenes de internet de diversos periódicos, portales de noticias, pues donde finalmente quienes terminan en la cárcel realmente son
los consumidores, los que quizá venden o trafican pequeñas cantidades de drogas, en algunos países como Estados Unidos simplemente el hecho de portar drogas ilegales ya te lleva al juez y puedes entrar a la cárcel si el juez lo determina, ¿no? Acá en México sabemos que la justicia es un poco más complicada y más relativa. Si tienes mucho dinero no vas a pisar la cárcel, si tienes poco dinero puede ser que sí pises la cárcel. Yo trabajé, por ejemplo, les cuento, fue mi primer trabajo como psiquiatra en una cárcel de alta seguridad, de máxima seguridad. Y una cosa que me sorprendió, había narcos desde luego muy famosos en ese entonces, pero había por ahí un joven, muy joven, 20 años, que apenas se hablaba español porque venía de una comunidad indígena y lo habían agarrado, había sembrado literalmente en su propia milpa un poco de marihuana para completar el gasto. Había bajado con una pequeña cantidad que quizás no excederían del cuarto de marihuana, cuarto de kilo de marihuana. Lo pescan en la central de autobuses, lo meten en un penal en Puebla y el amigo, esta persona, no podía hablar en español, no se podía comunicar realmente muy bien. Hay un motín en esa cárcel donde él estaba y como sucedía por lo menos hace 20 y tantos años cuando yo trabajaba en el sistema penal, pues decían, agárrenme a 20 y mándenmelos al de máxima seguridad, ¿no? O sea, agárrense 20, es un escarmiento a la población, ¿no? Y pues este chavo, sin saber ni a dónde iba, ni qué iba, ni por qué, aparece y amanece en una cárcel de alta seguridad, donde no tenía acceso a su familia, que no tenía teléfono en su casa, ni cosas de ese tipo. Estaba totalmente incomunicado de su comunidad y de su familia. No hablaba español y en cierto momento se pone agresivo con los custodios y lo mandan a un cuarto de, ¿cómo le podríamos llamar?, de reclusión. Es el único lugar que yo he visto en mi vida real que existe este cuarto con las famosas paredes acolchonadas. O sea, aquí no lo hay, no vayan a pensar que tenemos uno por ahí escondidito para casos especiales. Bueno, literal, el cuarto con las paredes, el piso, el techo, yo no sé por qué el techo, por si alguien se diera golpes para arriba, no lo sé, acolchonado, y el chico de 20 años sujeto con camisa de fuerza, cosa que tampoco aquí no hay camisas de fuerza, eso no existe, pero en las cárceles, por lo menos en donde yo trabajé, sí existía. Y al ver la situación, conocer el caso, tratar de dialogar con el poco español que tenía este amigo, pues me di cuenta que era una verdadera injusticia, no sé cómo el chico había terminado, como quizá algunos de estos jóvenes, chicos pobres, etcétera. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando hablamos de luchar contra las drogas o contra las adicciones, hay un panorama de visiones muy, muy completo, ¿no? Quizá es como si dijéramos, a ver, a todos los que comen muchas bolsitas de Sabritas y 2 litros de Coca-Cola de dieta, los vamos a mandar a la cárcel, ¿no? Porque es un delito contra la salud, ¿no? Aunque sea nada más de ellos, pero es un delito contra la salud, y entonces vamos a meter en la cárcel a todos los que coman de más. ¿Se les haría una respuesta lógica? No es lógica. Bueno, yo pienso que no es lógica, pues es lo mismo acá, ¿no? Entonces, tú eres consumidor o estás portando una cierta cantidad que puede ser para tu consumo personal o para compartir o si acaso vender, te mandamos acá, ¿no? Y entonces estamos perdiendo todo el contexto de humanitario o humanista. Más que hablar de humanitario, vamos a hablarle de una percepción humanista del problema. Y la única realidad es, entonces, ¿ha funcionado o no ha funcionado en estos últimos 20 años ese plan y ese programa de lucha contra las adicciones, lucha contra las drogas? Y como dicen por ahí algunas organizaciones que están en contra de este tipo de planteamientos, es una lucha, es una guerra contra el usuario de drogas. Entonces, el usuario de drogas en realidad
Es una persona que puede tener algunos mayores o menores problemas, puede tener mayores o menores situaciones sociales, legales, personales, pero es una persona que por algún azar del destino, en realidad casi siempre es por el azar, llegan, empiezan a usar una sustancia, se combinan una serie de factores que ahorita vamos a ver y entonces pues se desarrolla esta enfermedad, ¿no? Entonces, estas primeras imágenes era para pues señalarles lo absurdo que puede ser en ocasiones algunas políticas públicas, globales, planteadas en el máximo espacio de discusión mundial de todos los gobiernos que tenemos, ¿no? Esto fue en 1998, no es lo mismo que decir vamos a tener un mundo libre de polio, porque el polio es una enfermedad muy grave, muy incapacitante y que se puede prevenir de una manera bastante sencilla, que es aplicar una vacuna. Entonces, quizá los que somos mayores lo sabemos, antes había gente que tenía polio, que tenía secuelas de polio, y pues entonces estas campañas de vacunar a toda la población en todo el mundo, pues han hecho que el polio prácticamente desaparezca. Ahora el problema es de que hay estas campañas antivacunas y eso está haciendo otro tipo de problemas, ¿no? Pero bueno, no es el tema del día de hoy. Esta foto que me la salté, no sé si los más jóvenes por acá la ubican. No, chin, qué barbaridad. El tiempo pasa volando, ¿verdad? Hace 4 o 5 años cualquiera hubiera reconocido esa foto, ¿sí? Eso quiere decir que hace 5 años quizás ustedes estaban viendo caricaturas, se los digo con todo respeto, porque los veo muy jóvenes, ¿no? Hace 5 o 6 años, en una casa de las Lomas, entra la Policía Federal y decomisa 250 millones de dólares que estaban, como pueden ver, en un cuarto de esta Casa de las Lomas. Era de una persona de origen asiático, de origen chino, entonces pues le decían el chino de las Lomas. Y esto, ¿por qué se los pongo? Porque este es solo un pequeño pellizquito, vamos a decirle, de las ganancias reales que hay por el narcotráfico en México, nada más en Casa de las Lomas, en una Casa de las Lomas. Imagínense lo que puede haber en Estados Unidos o en Europa. Y como les digo, es solo un pellizquito de todo el dinero que se mueve en México alrededor de las drogas, que se mide por miles de millones de dólares. O sea, no se mide en cientos de millones, se mide en miles de millones. Entonces, una consecuencia que también ha tenido este tipo de planteamientos, pues es de que el narcotráfico se ha vuelto un gran negocio, ¿no? O sea, porque entonces no está regulado, son organizaciones las que lo manejan, ustedes lo saben, los Zetas, los del Golfo, Cártel Nueva Generación, los guerreros, los rojos, los amarillos, o sea, es un gran negocio en la medida en que la gente sigue consumiendo, porque hay una tendencia de la humanidad a lo largo de toda su historia a consumir sustancias, y por otro lado la prohibición que hace que no haya un acceso directo a ello. Digamos que ahorita todos han oído, eso sí, me imagino, el gran debate que hay acerca de la legalización de la marihuana, y que a mí me ha tocado verlo quizá desde antes de que surgiera el debate, o sea, en mis 20 y tantos años de trabajar en esto de las adicciones. Entonces, hay actualmente gente muy inteligente, muy preparada y con muy buenas intenciones realmente, que están planteando decir, no tiene sentido que criminalicemos, por ejemplo, una sustancia que es relativamente poco peligrosa, y que estemos llenando cárceles, gastando dinero, etcétera, etcétera, en atender este problema cuando se puede manejar en otros tipos de problemas. Entonces, por ejemplo, quizá todos ustedes conozcan el caso de Ámsterdam, que desde hace muchos años se puede consumir y comprar marihuana en los coffee shops. Más recientemente tenemos el caso de Uruguay, que legalizó, ahí sí es el único país que realmente ha legalizado todo el circuito, producción, distribución, venta, consumo de marihuana, de tal manera que hay como un monopolio que va a ejercer o ejerce el gobierno, y va a vender la marihuana a través de farmacias. Es muy interesante ver, hace poquito salió cuando recién apenas empezaron a vender la marihuana en las farmacias en Uruguay, pues las filas de la gente
que querían comprar marihuana legalmente, ¿no? A través de vías legales, etcétera, etcétera, de tal manera que no se daban abasto, ¿no? O sea, dijeron, no nos imaginamos tan buena respuesta, ¿no? Claro que en la actualidad existe todo un debate de que la marihuana puede ser el nuevo tabaco, así como el tabaco tuvo mucha comercialización, mucha difusión en los años 40 y 50, después de la Segunda Guerra Mundial, una época o un movimiento que le llamaron Big Tobacco, el gran tabaco, o sea, un momento, les digo, al terminar la Segunda Guerra Mundial, donde las empresas tabacaleras dijeron, tenemos que lanzarnos a que esto se vuelva todo un producto, y entonces se veían artistas, Marilyn Monroe, Greta Garbo, fumando sus cigarrotes en las películas y luego besando al galán, cosas así. Se vendía el tabaco a todo mundo, sobre todo se difundía mucho en amas de casa, por ejemplo, y no había restricciones, entonces hubo una gran cantidad de problemas de tabaco que a la larga se volvieron en problemas de enfisema, bronquitis, etcétera. Y como ustedes saben, ahora el tabaco está muy regulado, ya no se vende en Estados Unidos a menores de 21 años, la mayor parte de los espacios en todo el mundo son espacios públicos. Entonces hay un temor, por ejemplo, ahorita que la marihuana pueda pasar algo parecido, ¿no? Que las grandes empresas se adueñen de este producto y lo empiecen a difundir así como que es buena para la tos, es buena para el insomnio, etcétera, es bueno para 1,000 millones de cosas, ahora lo difunden así, y el grave riesgo es de que también entonces se vuelva un producto generalizado y que todo el mundo esté fumando y fumando marihuana, y que a la larga también veamos consecuencias en relación con eso, ¿no? Entonces, ¿cómo encontrar un punto equilibrado, ¿no? En donde se respeten los derechos humanos de las personas, donde se respete la decisión que pueda tener cada persona en cuanto al uso de sustancias o no, o yo como Estado voy a regular y voy a seguir sancionando, reprimiendo, etcétera. Entonces es un dilema, yo no tengo una respuesta. A mi modo de ver, yo siempre les pregunto, ya ni se los pregunto porque es casi una obviedad, ¿y qué tan difícil para ti es conseguir marihuana o cocaína o crack o heroína? O sea, todo lo que ustedes gusten. No, pues es súper fácil, le hablo a mi dealer y me la lleva a mi casa. Y si no está tu dealer, pues tengo otros dealers. O sea, ahora hay todo un comercio que ya funciona en realidad a través de celular, de WhatsApp, de internet. Nadie batalla para conseguir drogas. O sea, entonces esto de que con el ejército, la represión, la seguridad vamos a evitar que lleguen eso lo decía Calderón, decía, no dejemos que las drogas lleguen a nuestros jóvenes, ¿no? Y había por ahí alguna caricatura de algún caricaturista con el joven en las rejas o muerto, pues ya no le llegó las drogas, ¿no? Pues ya estás muerto, pues ya no te vas a volver drogadicto, ¿no? Entonces, ¿cómo llegar a ese equilibrio? Pues no lo sé, ¿no? Yo no soy político ni mucho menos, pero lo que sí sé es de que algunos de mis pacientes han tenido problemas legales en cuanto a este consumo de sustancias, que a veces pueden ser graves, como permanecer 3 o 4 años en la cárcel, parecido al chico que les decía, yo he tenido pacientes así, y que no eran para estar en la cárcel, o sea, no habían matado a nadie, no habían secuestrado a nadie, no habían violado a nadie, no habían defraudado a nadie, sino su delito era simplemente portar una cierta cantidad de marihuana o alguna otra droga, ¿no? Entonces es un tema a discusión más que un tema que yo pueda decirles, ¿no? Entonces ahí están los famosos jóvenes, vean hace 5 años, esto fue noticia hace 5 años, los 250 millones de dólares de la Casa de las Lomas. Ya habíamos visto pues todo esto de las campañas militares, hace algún tiempo también surgió por ahí en redes esta imagen, no más guerra contra las drogas, no más sangre, digamos, porque eso es lo que ha permeado realmente hasta la fecha en la mayor parte de los países. Bueno, y todo esto viene a cuento, imagínense, en relación a cuestiones médicas. Y volvemos a lo mismo, es como si penalizáramos la obesidad o penalizáramos la hiperlipidemia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces acá pasamos, bueno, pues que si hay problemas con las drogas, no quiero decir que no las haya, y cuando digo drogas, no nada más hablo de drogas ilegales,
Acuérdense que aquí estamos incluyendo alcohol y tabaco, posiblemente carbohidratos, internet y otras cosas, pero voy a hablar de lo más tradicional, que son alcohol, tabaco y las drogas que habitualmente conocemos: marihuana, cocaína, crack, heroína, etcétera, ¿no? Ay, perdón, esta cosa se corrió sola. Entonces, las drogas, las sustancias adictivas, sí pueden generar una serie de cuadros clínicos que pueden tener un efecto en la salud y en el desarrollo de las personas. Eso no lo vamos a negar. Los cuadros clínicos, así muy esquematizados, podemos hablar desde intoxicaciones agudas, que son realmente, pueden ser peligrosas. Por ejemplo, una intoxicación aguda con alcohol puede llevar a alguien a tener un accidente, aunque no sea alcohólico. El uso perjudicial, que implica ya un patrón, ya no nada más de una ocasión o de un momento o de un evento, sino un patrón ya más regular de consumo que puede llevar a daños en la salud o en el desarrollo del individuo. Síndromes de dependencia, que ya digamos esta sería la enfermedad como tal, lo que entendemos como una enfermedad posible, que es posible tratar a través de un tratamiento profesional. Síndromes de abstinencia, que pueden suceder tanto en la intoxicación aguda como en el uso perjudicial o en el síndrome de dependencia, y son cuadros clínicos, ¿no? O sea, vamos, no son cuadros legales o forenses, son cuadros clínicos que podemos ver. Esto también, algo que me gusta mucho poner esta gráfica y nos puede servir para entender un poco el fin de esta plática que les estoy dando, es que todo lo que tiene que ver con el consumo de sustancias pues transcurre a lo largo de una secuencia temporal, o sea, no se da de la noche a la mañana. También un poco el mensaje que recibimos de los medios es: o eres absolutamente abstemio o eres adicto, ¿no? O sea, como que nada más existen estas dos posibilidades. Y no se diga si hablamos de drogas ilegales, ahí es o eres abstemio o eres adicto ya, o si no de cárcel, por lo menos como dicen en los grupos de AA, de manicomio, o sea, esto para los grupos de AA, esto es un manicomio todavía, o el hospital o el cementerio, ¿no? Entonces, ¿cómo es esta secuencia temporal? La mayor parte de la gente inicia su vida sin utilizar sustancias. Algunos habrán nacido de una madre que consumía sustancias durante el embarazo. Esa es otra historia también muy específica, muy especial. Pero la mayor parte de la gente nacemos sin consumir ningún tipo de droga, alcohol o tabaco, ¿no? Hay un momento en la vida donde aparece el uso inicial. Quizá en el caso del alcohol y el tabaco lo damos casi como por un hecho, sobre todo el alcohol, ¿no? Hay algún momento de la vida donde voy a empezar a beber alcohol y ese es el uso inicial. En ese momento decido beber. Y aquí nos podemos hacer varias preguntas, ¿no? ¿En qué momento de la vida fue cuando hiciste este uso inicial? Podemos distinguir dos grandes edades: en la adolescencia, infancia o edad adulta. O sea, hay una gran diferencia. Otra cosa que podemos preguntarnos son las razones de este uso inicial, por qué alguien empieza a iniciar algo. En el caso del alcohol, tabaco, muchas veces es por la imitación. También puede pasar con algunas drogas ilegales, como puede ser la marihuana o incluso la cocaína, por curiosidad. Oyes que todo el mundo habla de esto, vas a ver una película donde alguien se echa un toque y lo ves que se pone muy simpático. O sea, son preguntas que nos podemos hacer, porque justo respondiendo a esas preguntas es como podemos buscar alternativas también para prevenir las consecuencias negativas del uso de drogas, ¿no? Es decir, tratar de prevenir que el uso inicial no se dé en la infancia, en la adolescencia, que si se da de preferencia sea lo más avanzado en la vida que pueda tener el sujeto, que no se dé por cuestiones, por ejemplo, de una presión social, sino que sean decisiones totalmente conscientes y bien informadas que pueda tomar el individuo, etcétera, etcétera, ¿no? Finalmente la gente empieza a usar, no todos les gusta el efecto de las sustancias, por eso la pirámide se va haciendo como más pequeña, cada escalón va pasando menos gente a cada nivel, pero alguna gente puede decir, sí me agrada el efecto, ¿no? El alcohol podría ser el mejor ejemplo de esto, ¿no? Ay, empecé a beber y sentí como cierta desinhibición,
me pude conectar muy bien con el ambiente de la fiesta. Yo tenía un chico de 16 años que me decía, de 16 años, no, es que bebo y me vuelvo muy simpático y entonces puedo ligar con las niñas. Y estaba como en esa edad de las hormonas ahí, que quería ligar y tener muchas amigas y novias, y el alcohol le facilitaba eso, ¿no? Entonces, mucha gente pasa del uso inicial al siguiente nivel, que es el uso social. Uso social implica, como dice la palabra, pues que lo hago con otras personas, lo hago en un contexto social, recreativo la mayor parte de las veces. A veces puede ser laboral, quizá en algunos casos, pero en la mayor parte se da en un contexto social recreativo, ¿no? Digamos que hasta aquí, por lo menos de acuerdo a este esquema, no hay todavía problemas, aunque sí los puede haber, ¿eh? O sea, hay algunas personas, yo vi alguna vez una persona que el día, y era un adulto, que decidió probar una tacha. O sea, dijo, ya soy adulto, ¿no? Y mis amigos usan tachas, así que pues yo voy a usar una tacha, ¿no? Y ese día que se tomó una tacha, se psicotizó, ¿sí? Primera vez en su vida, ¿no? Obviamente que no se quedó con ganas de volverlo a usar, pero sí fue con un psiquiatra, en este caso yo, porque la pregunta es, ¿y por qué se psicotizó si todos los demás no se psicotizaron, no? Estaba en una fiesta. Bueno, pues resulta que tenía un foco epileptógeno y que al consumir la tacha, que es un estimulante, y aparte le produjo ansiedad y empezó a hiperventilar, que eso de por sí cambia el pH y cambia las respuestas que podemos tener emocionales inclusive, pues se psicotizó el chico totalmente en su uso inicial. Entonces, aunque por definición en esos niveles todavía no hay problemas, sí los puede haber, ¿no? O sea, insisto, todo es tan relativo en este mundo que yo también tengo papás que dicen, no, fuma marihuana, mi hijo, pero eso no me genera problema, ¿no? O sea, entonces tampoco es problema, ¿no? Muchas veces porque los papás también fumaban de marihuana joven. Ahorita veremos algunos conceptos al respecto, ¿no? Uso social. Algunos ya no solo lo hacen en estas reuniones específicas, periódicas que pueda haber, sino que ya se buscan otro tipo de situaciones. Es decir, me gusta beber, entonces le empiezo a hablar o me empiezo a contactar con mis amigos que les gusta beber. Habrá unos que no les gusta beber y les gusta ir a correr, pero a mí me gusta beber, entonces me empiezo a juntar con los que sí les gusta beber y empiezo a generar más oportunidades de consumo, se vuelve algo ya más habitual. O sea, no hay una definición específica de dónde paso social a habitual, ¿no? Pero social pudiera ser, yo me incluyo ahí en el caso del alcohol, pues que yo me tomaré una cerveza alguna vez y voy a una reunión o a una comida, pero uso habitual sería que todos los fines de semana dijera, ya es jueves, ya se antoja, ya es viernes, el cuerpo lo sabe, y sin ser alcohólico, pero lo puedo hacer de una manera mucho más habitual. ¿Y a quiénes les voy a hablar? Pues amigos, familiares, que les guste también lo mismo, ¿no? Y vénganse, ya tengo aquí los pomos y ya tengo, tráiganse los hielos y ya se armó, ¿no? Armar la fiesta creo que es de las cosas que más se nos dan a los mexicanos también, ¿no? Así que bueno, se supone, insisto, que en estos primeros niveles no hay tantos problemas, aunque ya les dije que en algunas circunstancias sí los puede haber, pero algunas personas por ciertas vulnerabilidades o condiciones que pueda tener en su vida, pasan al abuso. El abuso ya, por definición, abuso quiere decir que hay problemas en relación con el consumo. Pueden ser problemas laborales. Y ahora como empecé a beber mucho, el domingo me la curé, pero me la seguí, todavía bebí mucho el domingo y el lunes no me podía mover y falté al trabajo. Súper típico, o sea, no crean que es raro, es súper típico. Y entonces eso ya es un abuso, porque ya estás teniendo un problema laboral por tu manera de beber en este caso, pudiera ser por otras drogas o la suma de varias drogas. Y finalmente el uso compulsivo, que es lo que realmente podríamos entender como la enfermedad de la adicción. O sea, ¿qué es la adicción? Pues no poder detener el consumo cuando lo inicio, tener una fuerte compulsión de búsqueda del consumo de tal o cual sustancia, tener síntomas de abstinencia cuando lo dejo de beber. Y lo interesante es que siempre cuando hablamos de adicciones o de consumo de sustancias,
En realidad nos estamos refiriendo a este grupo, pero metemos a todo este grupo en esa misma política, vamos a decirlo, ¿no? O sea, en ese mismo paquete. Lo que les decía, tú ya empezaste a fumar marihuana, pues tú ya eres igualito que este de acá y por lo tanto los manejos son los mismos, ¿sí? Y por lo tanto a todos parejos al anexo, ¿no? Entonces es múltiple, no saben, es una historia repetidísima, quizás no nos enteramos, yo sí me entero porque me la platican los pacientes, del chavo que se echaba sus toquecitos tranquilamente en su casa. Vamos a imaginarnos un chavo adulto para quitar el tema de la edad, iba a la escuela, no sé qué, pero un día dejó el cuarto abierto, dejó el cajón más o menos abierto, llega la mamá, ve una hierba verde, se escandaliza, le dice al papá, le habla a la comadre y a la vecina, ¿qué hago con mi hijo? Fíjate que yo conozco unas personas que te lo van a sacar de tu problema, ¿no? Hablan a tal anexo, que se llama normalmente volver a vivir, renacer a la vida, nueva resurrección, o sea, tienen unos nombres así muy alegóricos, digamos. Llegan por el chavo, ni le avisaron, lo agarran unos grandotes, lo meten en un lugar feo, gacho, que huele feo, y le empiezan a decir, tú eres ingobernable. Tú, si no te quedas aquí con nosotros, te vas a morir o te vas a ir al manicomio, te vas a ir al cementerio. Tú no sé qué, y aparte lo asocian o lo mezclan con cuates que se meten crack, que han estado quizá algunos en la cárcel, que tienen conductas antisociales. Y eso pasa aquí en la Ciudad de México, o sea, no piensen que no pasa, o que estoy inventándoles cuentos, ¿no? O que solo pasa en Filipinas. ¿Saben qué pasa en Filipinas? Nadie sabe, nadie por allá. Ustedes de sociales no han leído qué pasa, cuál es la estrategia antidrogas del gobierno filipino actualmente. Matar a los adictos. O sea, tenemos que acabar con los adictos. Vamos entonces a crear fuerzas paramilitares, parapolicíacas, para que vayan a donde están consumiendo y pam, ¿no? Hasta la fecha, en los 3 años que lleva este presidente filipino, van contabilizados 12,000 muertos, que son personas que tendrán sus problemas de consumo. Entonces, acá en México no llegamos a ese nivel, pero la política durante muchos años, fomentada por el gobierno inclusive, por eso hay cientos de grupos de estos de anexos y de no sé qué, pues es anéxalo, ¿sí? Mételo al anexo y ya está, ¿no? Ya se curó, porque aquí vamos a someterlo, vamos a doblar su voluntad, vamos a hacer que entienda. O sea, suena de terror, ¿no? Pues así es la experiencia que viven muchos jóvenes, cuando pues realmente si no se hubieran percatado la mamá, pues quizá el chavo hubiera seguido su vida fumando, ¿no? Entonces eso pasa, a veces pasa inclusive con alcohol, ¿no? Ayer yo vi a un chico en mi consultorio de 28 años que lo metieron en un anexo, ¿no? Pero al platicar con él y conocer toda la historia, sí bebía, como un joven, digamos, a mí no me llamaba en particular su patrón de consumo de alcohol, pero un día empezó a tener lo que ahora ya sabemos que tuvo, un episodio maníaco. Dejó de dormir, hablaba mucho, tenía ideas medio extrañas, tomaba más. Los papás lo vieron que estaba tomando más, que estaba medio raro, igual le hablaron a fulanito y fulanito y fulanito y fue a dar a un anexo. O sea, lo llevaron a anexo. Yo les dije, ¿por qué no lo llevaron a un hospital psiquiátrico? O sea, no, porque alguien les dijo, no, es el alcohol, ¿no? Estuvo 3, 4 días totalmente maníaco en este anexo, hasta que un psiquiatra que estuvo aquí en el instituto y que de repente va a darles consulta, le dijeron, oye, ve a este amigo porque está muy ingobernable, ¿no? Es una palabra que me encanta. Está muy ingobernable, ¿no? Pues dijo, ¿cuál ingobernable? Tiene un episodio maníaco, ¿no? Entonces, esas son las cosas que a veces suceden por criminalizar, pretender que todo lo vamos a componer con la represión, el encierro o en el caso de Filipinas a balazos, ¿no? Entonces, nada más para completar esta gráfica, obviamente que cada momento puede tener su
distinta intervención en cuanto a prevenir, o un concepto que a mí me gusta mucho más que la palabra en sí, prevención, que es disminuir riesgos y daños. Es un modelo que ahora está creciendo mucho, afortunadamente, donde se basa no en el castigo, no en la búsqueda de la abstinencia total y definitiva para el resto de tu vida, sino en disminuir tus riesgos y daños relacionados con el consumo de tal o cual sustancia. Es otro, se los dejo de tarea. Modelo reducción de daños, harm reduction, ¿no? Es una política que se está empezando a generalizar en el mundo, aquí también en México a poquitos pasitos, pero ahí vamos, ¿no? Entonces, en cada nivel podemos usar diversas estrategias. Obviamente que una persona que ya está a este nivel, pues ya necesita una ayuda profesional de un equipo psicológico, médico, puede ser en algunas ocasiones trabajo social, enfermería, educadores, nutriólogos en algunas ocasiones también, porque les voy a contar a ustedes, compañeros de nutrición, los psiquiatras se nos da mucho pensar del cuello para arriba, o sea, pensar que del cuello para abajo no existe nada, ¿no? Y no nos preocupamos de ello. Pero en realidad, cuando vemos una persona, le tomamos la presión, está hipertenso, está obeso, vemos estos patrones de conducta alimenticia que tampoco le favorecen, es una situación integral, ¿no? Entonces, por eso también los incluyo a ustedes. Yo les mando y de repente les he mandado pacientes a su servicio para que les den un consejo nutricional, un tratamiento nutricional, ¿no? Entonces, todos estamos incluidos en este paquete. Acá, pues muchas veces quienes más intervienen o deberían de intervenir, pues son los papás, la familia, los maestros, como fuente primaria de control y de educación y de formación, ¿no? Entonces, y la verdad es de que siento yo que muchos papás le fallan en ese nivel, ¿no? O sea, le fallan gacho, o sea, entonces llegan, y lo digo con todo respeto, aquí no hay pacientes, pero llegan con el chamaco, doctor, casi edúquemelo, corríjamelo, hágalo disciplinado, queremos, así te dicen, queremos que lo haga un muchacho disciplinado, responsable, que tenga éxito en la vida, y dices, oye, o sea, ¿qué me lo vas a regalar? ¿O qué, no? O sea, así llegan a veces los padres con esas expectativas. No, eso te toca a ti, o sea, eso te toca a ti, estar con tu hijo, platicar con tu hijo, convivir con tu hijo, ¿no? No estar como en este sentido de él se sabe cuidar solo, ¿no? Entonces, a mí me gusta contar anécdotas y se las digo para hacer un poco más entretenida esta mañana de lluvia fría. Alguna vez vi a una chica menor de edad, 15 años más o menos, parecía como una reproducción de Madonna en chiquito, el pelo pintado, la faldita, pintadita, etcétera, 15, 16 años, ¿no? Y consumía marihuana y bebía y fumaba tabaco, entonces de alguna manera llega conmigo y bueno, pues sí, claro, la podemos atender, son varios temas, de padres divorciados, había sufrido un abuso sexual no muy importante por parte de un primo, o sea, tenía temas a tratar, ¿no? Y le digo a la mamá, pero como es menor de edad, yo necesito que siempre la acompañe un adulto a sus consultas, es decir, no la puedo ver sola, a ella solita no la puedo ver, por ser menor de edad, ¿no? Me dice la mamá, ay doctor, pero ¿cómo cree? Si ella anda por todos lados, ella sabe muy bien manejarse en la ciudad, yo estoy muy ocupada, era dentista la mamá, estoy muy ocupada, no la puedo acompañar. Entonces te quedas así como, o sea, entonces no me estás entendiendo lo que te estoy diciendo, o sea, que es menor de edad, necesita que la acompañe, necesita que esté, verte, que estás ocupada, que no da más, toma el dinero del doctor, ahí se lo das, o sea, ese tipo de conductas. ¿A quién podemos responsabilizar? Bueno, pues a la mamá, seguramente, o sea, no a la chava, ¿no? O sea, la chava, pues qué padre, ¿verdad? Y sí, llegaba en la calle y la veías fumando, muy simpática, a los 15 años de edad, ¿no? Entonces, en estos niveles, quienes más contribuyen para la prevención,
pues son la familia, las escuelas y podríamos decirlo sin quizá exagerar, toda la sociedad, ¿no? O sea, la sociedad en el sentido de brindarles espacios recreativos, espacios educativos, espacios culturales, que a veces no los tienen, ¿no? No siempre por falta de dinero, a veces simplemente por falta de iniciativa de la familia o de los padres, etcétera, ¿no? También tenía el caso de un niño de 16 años, este chico de una familia muy acomodada, entonces me lo mandan porque el chico descubrieron que se salía y que bebía mucho y que llegaba en fuertes estados de intoxicación a su casa, ¿no? Entonces, investigando un poco la situación familiar, bueno, papá, empresario, nunca está en casa. Mamá con mucho dinero y nunca está en casa. Entonces se lo encargan a la abuela de 84 años que siempre está en la casa pero no oye ni habla, al hermano de 18 años que no pela al chavito de 16 años y a las sirvientas, ¿no? Entonces, bueno, pues dices, no, pues aquí hay un pequeño problema, ¿no? Desde luego que hay un pequeño problema. Entonces, pero yo hablando con el chavo, oye, y cuéntame, ¿y cómo le haces para beber? Porque se veía muy chiquito, se veía chiquito, o sea, hay unos de 16 años que se ven grandotes y así. O sea, pero este se veía chiquito y me dice, mira, te voy a enseñar. Saca la cartera y traía un IFE, un INE ahora, con fecha, con edad 18 años, su nombre, dirección, una reproducción fantástica, ¿no? Casi decirle, oye, ¿dónde consigues esas cosas, no? Bueno, sí, de hecho sí le pregunté, ¿no? O sea, dije, wow, o sea, sí existen INES falsas, ¿eh? Y me dijo, sí, me costó 2,500 pesos, ¿no? Órale, ¿de dónde saca un chavito? Aunque sea rico, 2,500 pesos, ¿no? Entonces a mí me quitó el sueño esa situación, porque aparte lo habían mandado algún verano a Inglaterra de castigo, en Inglaterra con esa misma credencial bebió y se hizo unos tatuajes y ta. Entonces era un tema que me preocupaba mucho, ¿no? Entonces decidí hablarle a la mamá. Son estas cosas que podemos hacer así como rompiendo, en este caso un poco el secreto profesional de un menor de edad que está con una conducta de alto riesgo, realmente traer un IFE ilegal y que podía entrar a cualquier lado, y le digo a la mamá, oye, pues fíjate que te comento esto, vamos a mantenerlo en reserva porque es algo muy delicado, para que no deje de confiar en mí a este chavo, más bien te recomiendo que un día como que le digas, déjame ver tu cartera, no sé qué, algo, y eso se lo dejé a la mamá, búscale a ver la manera de sacarle esa IFE. Y entonces me cuenta la mamá, ya sé de dónde sacó la idea. A ver, cuéntame, ¿no? Me dice, la otra vez estábamos un grupo de padres, amigos, en una comida muy elegante, con los hijos por ahí, adolescentes y todo jugando, no sé qué. Y entonces un papá, un amigo, comentó que pues quería llevar a sus hijos a Las Vegas, pero como eran menores de edad, sus hijos, los hijos del amigo de la mamá de mi paciente, y el papá diciendo ahí enfrente de todos, pues les conseguí unas IFES falsas para que pudieran entrar a todos los espectáculos en Las Vegas, que muchos de ellos son para mayores de edad, y para que pudieran beber ahí con nosotros. Eso me platica la mamá, me dice, ya sé de dónde sacó la idea y posiblemente la vía a través de uno de esos. Entonces dices, uno podría decir, ¿en qué mundo vivimos, verdad? Sí, o sea, ¿qué no se dan cuenta el otro papá y todos los que estaban ahí involucrados que están arruinándoles la vida a los hijos de alguna manera o acrecentándoles el riesgo de arruinarles, de que se arruinen la vida, porque ese chavito del alcohol puede pasar a la marihuana y de la marihuana a la cocaína y a los 20 años ya estar inyectándose opiáceos, o sea, no es imposible, ¿no? Entonces, ¿quién tiene la responsabilidad en esos casos, no? Pues en esos casos es de los padres, ¿no? Y así les puedo contar muchísimas anécdotas donde uno dice, no, el que necesita terapia realmente es el papá o la mamá, ¿no? De hecho, en clínicas como la nuestra y en muchos servicios de tratamiento de adicciones, pues es parte del tratamiento, ¿no? Orientar a la familia, pues para ver en qué sentidos no han puesto límites o los han puesto mal,
o en algunos casos ni siquiera pelan a los hijos, ¿no? Ahí los tienen ahí entretenidos con computadoras, tablets, etcétera, etcétera, pero realmente no están cerca de ellos, ¿no? Ese es un caso que les puedo controlar. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? Déjenme ver por allá, 20 grados centígrados, espérenme. Ahí va, ahí va, ahí va. 11, 13. Tenemos todavía un poco de tiempo, ¿verdad? No se han aburrido, no se han cansado, no tienen que ir a ver pacientes. Bueno, entonces tomémoslo como un break aquí de... me va a regañar la compañera que viene de recursos humanos y va a decir, no, no es un break, esto es bueno. Ok, no, bueno, vamos a seguir, ¿no? Dentro de este contexto, pues les decía, este término abuso puede tener otros términos, uno de ellos pudiera ser consumo perjudicial, este es el término, el concepto que menciona el CIE-10, la CIE-10, en el DSM-4 era lo que equivaldría a abuso, ya en el DSM-5 ya no existe la palabra abuso, aunque sí sigue existiendo el concepto de consumo perjudicial en la CIE 11 y va a permanecer para la CIE 11. Entonces, CIE, consumo perjudicial, dice, es una forma de consumo que está afectando la salud física o mental. Por ejemplo, pone en el caso de los que tienen algún tipo de lesión hepática y seguir bebiendo, o quien tiene episodios depresivos y bebe, etcétera. O sea, se perjudica, es muy sencillo el término y entenderlo, ¿no? Este término o este diagnóstico requiere que ya se haya afectado de alguna manera la salud física o mental, y dice, las formas perjudiciales de consumo suelen dar lugar a consecuencias sociales adversas de varios tipos. Dice, el hecho de que una forma de consumo o una sustancia en particular sean reprobados por terceros o por el entorno en general no es por sí mismo un indicativo de consumo perjudicial, como tampoco lo es el hecho de solo haber podido derivar en una sola consecuencia social negativa, tales como ruptura matrimonial, y destacan mucho ruptura matrimonial porque esa, digamos, aunque sí puede ser, me divorcio de ti por el alcohol, pero en realidad hay muchas otras cosas de por medio, el sexo, la intimidad, el dinero, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues que si hay personas que pueden estar consumiendo a pesar de que tengan ciertas consecuencias. Yo algo que siempre les hablo, y ahora aprovechando que tenemos la compañía de los alumnos de nutrición, por ejemplo, alguien que tiene triglicéridos altos, vamos a suponer, que está obeso, que es diabético, prediabético, y que se toma 1 litro de tonalla al día, ¿no? Entonces el tonalla es aguardiente de caña, son carbohidratos básicamente. Pues también ahí le dices, oye amigo, también se te están subiendo los triglicéridos, ¿no? Entonces, eso es un daño a la salud física derivado de esto. Él puede decir, no, pero realmente no me afecta en mi trabajo esto de beberme 1 litro de tequila al día, soy barman, no me la paso súper bien así, pero oye, tienes esto elevado, ¿no? O el que tiene, por ejemplo, problemas de insomnio, eso es algo muy común. Y empieza a beber alcohol como para dejar para dormir mejor, pero el alcohol tiene un efecto paradójico en realidad, sí te puede dar sueño, pero luego te puede despertar como cuando empieza la abstinencia, y le dices, no, al contrario, te estás habituando a esto, pensando que te va a ayudar para esto otro, pero en realidad te está haciendo más daño que bien, ¿no? Porque el alcohol no es bueno para dormir, ¿no? O sea, no es una medicina apropiada o sustancia apropiada para el sueño. Entonces, uso perjudicial, ¿qué le hacemos a este cuate o esta persona, perdón? Pues lo educamos, ¿sí? O sea, insisto, yo creo que mucho de lo que englobamos como prevención en realidad tiene mucho de educación y de formación y de enseñarle a la gente inclusive a cómo beber adecuadamente, ¿no? Es algo que yo hago con muchos pacientes, que no, le digo, quizá tú no estás todavía como para ir a jurar o para ir a AA, pero sí creo que tienes que modificar, entonces se les da un consejo, etcétera, o si hay daños muy específicos, pues también tratar de decirle, oye, tu depresión se puede agravar por el alcohol, entonces no es la mejor forma de tratarlo, vamos a tratarlo con la forma mejor, que es usar un antidepresivo, por ejemplo, ¿no? Siguiente nivel, nada más para ubicar niveles, esto les decía, es uso perjudicial.
Esto se llama dependencia de acuerdo a la CIE-10, varía un poquito en relación a lo que decía el DSM-4 o lo que dice ahora el doctor Sentíes. Buenos días, ¿cómo está? Puede ser, me confundí, dependencia decía en el DSM-4, ahora en el DSM-5 desaparece el término dependencia y se usa trastorno por uso de tal sustancia, ¿no? Pero para fines didácticos y fines clínicos inclusive creo que todavía nos puede servir esta definición. Es el siguiente escalón, es lo que podríamos ubicar como en el escalón máximo ya de uso compulsivo, donde el sujeto tiene un deseo intenso o una vivencia de compulsión a consumir la sustancia. Esto le llamamos craving, que es la palabra en inglés. También hay craving por carbohidratos, por ejemplo, esta sensación de que ya quiero una dona, ¿no? Y pasas por donde están las donas y no puedes aguantar la tentación y dices, ay, total, solo es una dona más, ¿no? ¿Pasa o no pasa? Bueno, así pasa también en las sustancias, ¿no? Tengo un deseo intenso, hay una disminución de la capacidad para controlar el consumo, o si ya lo inicié, para terminarlo, no lo puedo evitar. Aparecen síntomas de abstinencia, que ya es una consecuencia muy física del consumo de sustancias. Aparece el fenómeno de la tolerancia, el cuerpo se adapta en buena medida por una adaptación metabólica del hígado, pero también hay una adaptación a nivel del sistema nervioso central, donde la gente como que tolera más los efectos no tan placenteros o a veces inclusive molestos de algunas sustancias, ¿no? La persona abandona otras fuentes de placer o de diversión por enfocarse la mayor parte del tiempo al consumo y se sigue consumiendo a pesar de que la sustancia y su consumo ha generado problemas médicos, legales, familiares, etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo que es una adicción o una dependencia cuando se llega a este nivel. Muchísima gente está en el otro nivel de uso perjudicial y habrá mucha otra gente que no llega ni siquiera a eso. Es lo que les quiero poner en la siguiente gráfica, ¿no? Este es un reporte de las Naciones Unidas del 2016, donde a través de diversas estimaciones que ellos hacen, dicen que en ese año, por lo menos, bueno, en el 2017, no, perdón, en ese año, pero refiriéndose a que 247 millones de personas habían usado alguna sustancia en el último año. Aquí sí está hablando de sustancias ilegales, porque si le pusiéramos alcohol o tabaco serían quizá miles de millones de personas a nivel mundial, pero hablando de drogas que son las ilícitas, que son las más populares y las que generan más discusión y más polémica, bueno, 247 millones, de las cuales solamente 28 millones sufrieron algún trastorno relacionado por la sustancia. Acá en este grupo pues puede estar los que lo usaron solo una vez, pueden estar los que la usan de una manera controlada en situaciones sociales, la puede haber, o sea, hasta la cocaína, ¿no? No digo que en todos lados pase, pero pasa en muchos lados. Yo he ido a lugares donde ha pasado y digamos que me junto con gente profesional y gente de otro nivel, de edad inclusive, yo soy cincuentón, y de repente alguien trae la bolsita ahí con el polvillo blanco y, ay, que alguien quiere, así, y pues no habrá el que diga, ay, bueno, pues sí, dame una llavecita, una puntita, así lo hacen, para ustedes que quizás no lo sepan, la llavecita quiere decir que le metes la llavecita a la bolsita y le das un pase, ¿no? Pero se quedó en ese contexto social, ¿sí? Pasa quizá con más frecuencia con la marihuana, puede quizá pasar con algunas otras sustancias recreativas, el LSD, MDMA, que se pueden usar en ciertos contextos recreativos sociales. O sea, aquí estoy hablando de todos los que están en azul, los que nunca van con el psiquiatra, nunca van con el psicólogo, nunca van a ningún tipo de atención, salvo que los pesque la ley o los pesquen los papás, como ya habíamos platicado, o en todo caso la esposa,
también puede darse el caso, pero de ellos, bueno, de todos estos, solamente un porcentaje llegan al nivel de consumo perjudicial, consumo de dependencia, y lo más interesante es que solamente estos que están así son los que reciben tratamiento de todos los demás. O sea, hay una escasez de tratamientos apropiados para todos los niveles de consumo, y en lugares como la Ciudad de México, aunque sí hay muchos lugares de tratamiento profesional, pero para una ciudad de 22 millones de habitantes se queda corto. Y entonces, ¿cuáles son los tratamientos más habituales? Pues los tratamientos informales, no profesionales, basados en creencias, muchas veces acompañados de malos tratos, de abusos, etcétera, etcétera, como el caso de estos chavos que lo metieron en un cuadro maníaco y le decían, tú eres un ingobernable de lo peor, no te quieres dormir, y el cuate decía, no, pues no me quiero dormir, ¿no? No puedo dormirme, ¿no? Entonces, se los digo porque realmente este cambio que se está dando ahorita en relación a lo que veíamos en el 98 es tratar a nivel global de cambiar de políticas de seguridad y políticas de represión a políticas de salud pública y políticas de tratamiento, lo cual implica dejar de invertir en armas y ejércitos y pasar ese dinero a capacitación, orientación, centros para los diversos niveles y las diversas características que pueda tener cada paciente, ¿no? Y no meter a todos en el mismo paquete, que es algo súper común, ¿no? Esta imagen, si no la conocen, ella es muy famosa y aquí en el instituto la queremos mucho, es la doctora Nora Volkov. ¿Todos la conocen o habían hablado de ella? Allá, compañeros de sociales, no, pues oigan, amigos, júntense más con nosotros los de adicciones, no se los digo de broma, ¿no? Porque ella está metida más en el área de neurociencias en realidad, ¿no? Nora Volkov es médico, mexicana, estudió en la UNAM, es orgullosamente universitaria, Puma, y luego se fue a hacer psiquiatría y a hacer su vida en Estados Unidos, y actualmente ocupa un puesto muy, muy importante, que es directora del National Institute on Drug Abuse, y ella buena parte de su investigación científica la ha hecho en relación a imágenes cerebrales, y por eso es reconocida y famosa en todo el mundo. Y ella tiene una frase que es casi como el eslogan del National Institute on Drug Abuse, que dice: la adicción a drogas es una enfermedad cerebral que puede ser tratada, ¿no? Y les cuento que esta frasecita ha generado una polémica increíble, sobre todo en Estados Unidos, de alguna manera permeado acá en los que estamos en el mundo de las adicciones en México. Pero ¿por qué ha tenido toda una polémica? Les voy a platicar. Para empezar, antes ella dice, la adicción a las drogas es una enfermedad cerebral, y lo marca muy contundentemente, porque un concepto no tan antiguo como uno pudiera pensar en realidad es que la adicción a las drogas es un problema moral, ¿sí? O sea, este individuo tiene problemas en sus valores, en su moral, en su ética, es un vicioso, era una palabra muy básica, no sé si todavía se use, marihuano, sí, seguro era marihuano el que violó a las niñas, no era marihuano, o sea, esa percepción. Y entonces ella dice que cambiar ese paradigma a este paradigma, pues quita el estigma de la enfermedad, al decir que no es un problema moral, sino es un problema cerebral. ¿Y por qué lo dice? Porque en sus estudios ha encontrado que las personas que son adictas a las drogas tienen importantes cambios en el funcionamiento cerebral. La gran duda que tiene todo el mundo es de que si esos cambios son patológicos o no patológicos, o son simplemente parte de la adaptación del sistema nervioso, tanto del uso como del hábito y del aprendizaje que conlleva cualquier conducta que se repite a lo largo del tiempo, ¿no? También se ha criticado mucho este modelo porque entonces todo se centra en el cerebro del individuo, ya ni siquiera en el individuo, ¿no? Sino en el cerebro del individuo, y entonces como que la parte social queda un poco al margen
de lo que sucede realmente, y parecería, y muchas de las investigaciones que patrocina Nora Volkow, pues van enfocadas a conocer la mecánica más intrínseca y más así que de la bomba de protones y de iones que se altera, no sé qué, o sea, cosas bien interesantes, pero poco prácticas a nivel de la clínica, ¿no? Y del tratamiento de un paciente. Yo no le puedo decir, no, es que tu bomba de protones o los canales de calcio y de sodio están un poco alterados, y el paciente va a decir, so what, o sea, si me explico. Entonces es un modelo que se le tacha de reduccionista, nada más centrado en el cerebro, y que genera un abordaje prácticamente médico, que para muchos pacientes, qué bueno que fuera nada más un abordaje médico y no fuera AA y no fuera golpes y no fuera a la cárcel, ¿no? Pero el enfoque básicamente médico quiere decir que un médico casi solo va a tratar y atender y curar a esa persona, ¿no? Y cosa que no sucede así, ¿no? Entonces es un modelo, les digo, puede ser útil para entender de que no es un problema moral del individuo, que sí hay una interacción entre las drogas y el cerebro que producen adaptaciones que no se sabe qué tan reversibles o irreversibles sean en el momento en que el individuo suspende el consumo. La mayor parte de sus individuos de experimentación son individuos muy adictos, o sea, la punta de la pirámide, y por lo tanto también se ha cuestionado qué tanto se puede realmente generalizar los resultados que se encuentran en este tipo de estudios, ¿no? Pero bueno, este otro modelo, que también lo publica el NIDA, me parece más interesante y quizá más completo, ¿no? ¿Qué es este modelo? Bueno, aquí pueden ver dónde está la fuente, es un documento que aparece en la página del NIDA, y nos habla de lo que sí creo que entendemos la mayoría de los que estamos acá, ¿no? Que las enfermedades mentales son multifactoriales, que hay una serie de factores que se suman y que generan un cierto desenlace, y los factores también muy esquematizados pues son los biológicos, los medioambientales, la sustancia en este caso, que a través de una serie de mecanismos cerebrales pueden producir la adicción. Y quiero nada más detallarlo un poquito poco a poco. La parte biológica y genética, bueno, pues la genética sí influye, como también lo puede suceder en la obesidad o en la diabetes, por ejemplo. Somos esclavos de nuestra genética, ¿no? Ahí la traemos y no la podemos realmente cambiar, aunque en un futuro muy próximo ya hay tecnologías, de hecho, donde se modifica la cadena del DNA. No se han oído del CRISPR, de estas técnicas que hasta dan miedo, ¿no? Porque ahora ya vamos en un futuro no muy lejano a modificar a nuestra descendencia, ¿no? Y entonces puede ser que en un futuro encontremos personas más altas, más esbeltas, etcétera, pero ya implica un tema casi de ciencia ficción, ¿no? Pero no hablemos de eso. Ahorita en la actualidad, para la inmensa mayoría de la gente, no podemos hacer nada con la genética. Tampoco no podemos hacer mucho con nuestro género, nuestro sexo biológico, que también influye, ¿no? Por diversas razones. Por ejemplo, los hombres son más vulnerables a las adicciones que las mujeres. Les voy a dar un ejemplo muy común: el alcohol. Por la forma en que se metaboliza el alcohol en mujeres y en hombres, que es diferente, las mujeres perciben mucho más los efectos negativos del alcohol que los hombres, y eso hace que los hombres puedan beber mayores cantidades de alcohol sin sentir esos efectos negativos, y al beber mayores cantidades lo ponen en mayor riesgo de desarrollar una dependencia, y es una cuestión básicamente enzimática, o sea, no tiene que ver, pero es una cuestión que varía por género. Los trastornos psiquiátricos, que también tienen un componente biológico y genético, pues también los incluyen acá, y esto nos lleva a otra pauta de prevención. Las personas que han tenido o tienen trastornos psiquiátricos tienen mayor vulnerabilidad a usar sustancias y a desarrollar adicciones después de usarlas. Entonces, si yo tengo un niño con trastorno por déficit de atención,
y eso le está generando problemas en la escuela y me lo están expulsando y empieza a asociarse con los otros niños que tampoco van a la escuela, que son más traviesos o más antisociales o disociales, entonces ya tenemos un problema. Y si la mamá quiere, dice, no, pero no le quiero dar medicamentos para el TDAH porque me dijo mi vecina que se va a volver adicto, ¿no? Entonces, híjoles, pues la realidad es que si no lo tratas, las probabilidades de que se vuelva adicto son mayores a que si lo tratas. Hay datos, o sea, no estamos inventando. Entonces, hay que tratar esos problemas, ¿no? La depresión, un problema muy relacionado con el consumo de sustancias, sobre todo en mujeres. Me deprimo, estoy sola, rompí con mi novio, no puedo dormir, entonces lo que tengo a la mano en mi casa, alcohol, ¿no? Y es muy común, por ejemplo, esto de empezar a beber como para, ¿cómo dirían? Para quitarme el dolor del corazón y para dormir mejor, pero como ya ahí sí que influye el efecto directo de la sustancia, pues si tú sigues consumiendo, te vas a volver dependiente y se te suma la depresión. Y con eso, entonces, a nivel de prevención, pues también es muy importante que nosotros, sobre todo que estamos en este medio psiquiátrico, pues investiguemos, abordemos el tema de consumo de sustancias con nuestros pacientes, que no sean adictos, ¿no? O sea, hay que abordarlo. Todo esto interactúa con el medio ambiente y quizá ya también lo sepan que realmente esa es la realidad. Nosotros no somos nada más nuestros genes o nuestra biología personal o nuestro cuerpo inclusive, sino somos nosotros y nuestra interacción con el medio ambiente. Eso somos nosotros. En este medio ambiente aquí solo señalo algunas, quizá de las más conocidas, de las causas que pueden influir en que alguien use drogas y eventualmente se vuelva adicto. Por ejemplo, vivir en un hogar caótico o como en el caso de estos papás que no eran caóticos pero eran ausentes, también podríamos incluir, o hogares donde hay abuso, también el abandono de los hijos es catalogado como una especie de abuso, dejarlo con la muchacha, por más linda que sea la muchacha y nunca está la mamá o el papá, se puede ver como una especie de abuso, pero hay otros abusos también psicológicos, físicos, sexuales, que pueden generar consecuencias a largo plazo, no solo en cuanto a adicciones, sino en salud mental en general, ¿no? Entonces, chicos, chicas, gente que está en este nivel de vida, hogares caóticos donde hay abuso, pues la mejor prevención es ayudar a que esa familia cambie su patrón de interacción y de forma de estar con los miembros para que no sea un hogar caótico y si hay abuso, pues tratarlo, detenerlo desde luego y intervenir, ¿no? Hay otro nivel a nivel ambiental, es por ejemplo el uso parental y la actitud de los padres hacia las drogas, que eso también se ha modificado mucho. Ahorita ya los papás jóvenes, pues son millennials, en realidad son millennials viejos, porque ya saben que hay millennials viejos y millennials jóvenes, sí sabían eso también, ¿no? Que dentro de esta generación millennial, no todos son iguales, están los que nacieron en el 98, que ahorita tendrán 18, 17 años, y los que nacieron allá por fines de los 80, que ya algunos ya tienen hijos chiquitos ahorita, pero van a ser adolescentes al rato y demás. Entonces, por ejemplo, en esta generación hay muchísima más tolerancia al uso de sustancias, ¿no? Entonces, eso puede facilitar en algún momento dado que estén los papás muy alegremente dándose su toque, vamos a decirlo así, pero están los niños por ahí, quizá no consumen, quizá no les ofrecen obviamente, pero simplemente por ver que, se vale usar drogas, ¿no? Pues sí, yo las puedo usar mucho más temprano, ¿no? Hay papás, yo los he conocido, dicen, mira, con que sea marihuana, ¿no? No me late la cocaína, o hay algunos que dicen ni marihuana ni cocaína, el alcohol está bien, oye, pero el alcohol está bien problemático, pues el alcohol es legal y por eso no hay problema, ¿no? Entonces esa actitud es muy importante a nivel ambiental, ¿no? Si tú traes cierta vulnerabilidad genética, cierta parte psiquiátrica, si eres de sexo masculino y se suma esto, pues los riesgos o probabilidades de desarrollar una adicción o un problema por uso de sustancias es mayor.
Influencia de pares, pues es muy obvia. Si yo me junto, por ahí hay un estudio de Corina Benjet, que es una investigadora de acá de sociales, dentro de muchas variables que estudia. Por ejemplo, estudia o preguntan, más bien es en una encuesta que hizo Corina Benjet, Jorge Villator, y le preguntaban a los chicos que consumían droga qué tan aceptado era por su mejor amigo, ¿no?, el uso de drogas. Entonces, los que su mejor amigo toleraba y aceptaba el uso de drogas, estos chicos consumían más drogas que los que su mejor amigo era antidrogas. O sea, suena obvio, pero ya investigado y con números y demás, te dice, ah, mira, entonces sí tiene que ver que a veces el mejor amigo puede ser el primo, a veces puede ser el vecino, ¿no? O sea, no es tan fácil como que nada más ya no te juntes con este chamaco, ¿no? Sino que eso influye, ¿no? Actitud de la comunidad, también creo que ha ido cambiando. El alcohol, por ejemplo, tenemos una actitud totalmente permisiva en cuanto al alcohol, incluso en menores de edad. Es súper común, que eso ustedes lo han visto, que en fiestas, reuniones familiares, el menor de edad le permiten beber, y yo lo he visto hasta en niños de 8, 9, 10 años, o sea, no nada más adolescentes. Todo lo que tiene que ver con el apego, el rendimiento escolar, es un factor medioambiental. O sea, en la medida en que tú estés en una estructura que organiza el caos, digamos, la escuela permite organizar así como la vida de alguna manera, me salgo de la escuela, es un factor de riesgo, ¿no? Entonces todo esto se va sumando y de repente aparece la sustancia. ¿Por qué aparece la sustancia? Porque está en todos lados, o sea, ya sea alcohol, tabaco o drogas ilegales. No nos hagamos como que no la hay, más bien hay que hacernos a la idea de que en todos lados hay, y que uno va a la ACU, por ejemplo, a los frontones. Sí saben dónde están los frontones, ¿verdad? ¿Han ido a los frontones? Nunca han ido, qué bueno. Ese es factor de protección, no se metan a los frontones, ¿no? ¿Por qué? Porque digo ahí, porque ya lo sabemos, salió hace poco en el periódico, pero siempre ha habido, o sea, no es ni una novedad, o sea, que ahí venden drogas, ¿no? Entonces es bien fácil, ¿no? Te vas en bicicleta, compras y te regresas a tu casa como si no hubiera pasado nada en CEU, patrimonio de la humanidad, ¿no? Bueno. Eso tiene que ver la sustancia, por ejemplo, qué tan disponible es. Al ser tan disponible, aumenta el riesgo de que la gente lo consuma. Entonces, ahí sí es donde, bueno, pues ciertas restricciones, ciertas formas, pero yo creo que no hemos encontrado, y me refiero a la humanidad, la vía adecuada para restringir esto sin que sea a nivel policíaco, a nivel, pues podríamos decir, de represión. ¿Cómo manejarlo, cómo regularlo? Pues yo no lo sé, O sea, quizá uno de los mejores ejemplos que podamos tener sea el tabaco. Es decir, el tabaco, como les decía en otras épocas, la gente fumaba aquí afuerita, ¿sí? El doctor Heinze fumaba en su oficina de dirección general, ¿sí? Ahí tenía su cenicero y ahí fumaba, ¿no? Aquí mismo, ¿no? O sea, eso, los pacientes fumaban dentro del hospital hace no tantos años, ¿no? Entonces ahí sería un ejemplo de cómo ciertas políticas sí han bajado, han hecho por lo menos que el tabaco no siga creciendo y creciendo, inclusive que tengan algunos segmentos una tendencia hacia la baja, ¿no? Cada vez hay más exfumadores, digamos, ¿no? Entonces, un mecanismo parecido al del tabaco, aunque también, ¿qué pasa con el tabaco? Vamos al metro y sales y hay una montañita de cigarros no regulados, piratas, que son chinos en realidad. Pues también aún sustancias tan reguladas como el tabaco, pues también tienen inclusive vías de salirse de esa regulación. El costo, bueno, pues el costo, ¿cuánto cuesta una tacha actualmente? ¿Alguien sabe? ¿Cuánto le echan? 20 pesos, aquí anda más. Exacto, si me compras 10, te regalo 2. Hay mayoreo y menudeo también. No, una tacha cuesta en un antro 100 pesos, digamos, ¿no? Más o menos. No es tanto. En realidad, una grapa de coca te la pueden vender en 20 pesos, por ejemplo.
Una botella de Tonalla de litro vale 30 pesos más o menos. O sea, el costo de las sustancias en general es bastante bajo si la compro ahorita. Se vuelve alto cuando la consumo 5 años, ¿no? Ya haces cuentas y dices, puta, ¿cuánto me gasté de cigarro, alcohol, marihuana, cocaína, etcétera, ¿no? El uso temprano ya hablábamos que es una variable importante porque es una época en que el cerebro todavía no está desarrollado, es más vulnerable a generar patrones disfuncionales, hábitos disfuncionales, a producir eso. Entonces, una de las políticas que quizás sean más válidas sea evitar de la mejor manera posible el uso temprano de sustancias, de todas las sustancias. Por acá tenemos ruta de administración, efecto específico de la sustancia, no voy a hablar mucho de eso, pero no es lo mismo, por ejemplo, inhalar cocaína que inyectarse cocaína, ¿no? O sea, la vía de administración varía, las consecuencias varían, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo eso se mezcla en esta licuadora que son los mecanismos cerebrales y algunas personas van a desarrollar adicción, ¿no? Ya voy a terminar en realidad. El ciclo de la adicción, esta es otra cosa, también lo describe Nora Volkow por ahí en algunos de sus artículos. Siempre se ha visualizado la adicción como una especie de ciclo en donde puede empezar como cualquier ciclo en cualquier lado, pero vamos a empezar por aquí. El sujeto consume, pierde el control, luego deja de consumir por algún motivo, por ejemplo irse a dormir, hay síntomas de abstinencia, eso genera un deseo o apetencia de consumo y es la forma más esquemática de poder hablar del ciclo adictivo, ¿no? En realidad, bueno, esto se da a lo largo de muchos meses o años para generar esto. Yo le llamo a esto el cuento de nunca acabar, ¿no? O sea, porque el paciente entonces ya entra como en algo que parece que nunca tiene fin, ¿no? La historia sin fin, el laberinto sin fin, etcétera, porque siempre, ay, sí quiero dejar de consumir, pero ay, tengo mucha apetencia, ay, nada más un poquito más consumo, pierdo el control y vuelvo a empezar, ¿no? Entonces, esto es el ciclo que para romperlo, pues tenemos que trabajar en alguna de estos niveles o de preferencia en los 4, ¿no? Entonces, inclusive sería muy bueno poder atender a los pacientes desde este momento. Normalmente vienen cuando se encuentran en estas 2 etapas, ¿no? Pero ahí podemos incidir para que el sujeto se salga del ciclo. Ya nada más para terminar, yo me podría quedar aquí toda la mañana porque realmente los veo muy atentos y eso me da pues mucho gusto, me siento honrado de tener su atención en esta mañana. En este año, año pasado, 2016, los gobiernos de México, Colombia y Guatemala convocan a una sesión extraordinaria del Consejo de la Asamblea General de Naciones Unidas. ¿Por qué estos 3 países? Porque son de los 3 países que más han sufrido por la guerra contra las drogas, ¿no? Colombia, México, Guatemala no lo tenemos tan visualizado, pero también es un país de paso donde pasa mucha droga y mucha droga se queda ahí y ahí están aparte el tema de las maras y de las pandillas, etcétera, etcétera. Entonces, propusieron en un acto, pues a mí me parece como muy bueno, muy positivo, o sea, así como dice Peña Nieto, con todo respeto aquí, que no hay nadie representante del gobierno federal, bueno, también las cosas buenas cuentan, ¿no? O sea, entonces, no creo que, con todo respeto a Peña Nieto se le haya ocurrido esto, pero yo creo que sí debe tener muy buenos diplomáticos a nivel de la Secretaría de Relaciones Exteriores, gente que esté interesada realmente y es profesional en muchos temas. Decidieron convocar eso y se convocó una sesión extraordinaria con el objetivo de decir, no nos vamos a esperar al 2018 para ver si sí se acabaron las drogas en el mundo, es evidente que no, ¿sí? 2, las políticas que se plantearon a fines de los 90 no han funcionado, al contrario han generado miles de muertos en estos 3 países y en muchos más, ¿no? Entonces, sí se convocó la reunión, fueron grupos de expertos, aquí por ejemplo Jorge Villatoro fue uno de los expertos que participó en todas las juntas de trabajo y sesiones y demás, y
lanzan una nueva, o sea, llegan a un acuerdo y, y lanzan como nuevas ideas, que no son nuevas, pero las lanzan como ya algo oficial a nivel de Naciones Unidas para que los gobiernos vayan implementando estas estrategias en sus propios ámbitos. Y ahí viene lo que dice. Ellos sugieren que deben de aplicarse o enfocarse o dedicarle atención a 5 áreas en especial. Una es, no se olvida y no se quita de lado, la prevención del uso de drogas y la reducción de la vulnerabilidad y de los riesgos. Es decir, si digamos el que no haya en esta colonia un sitio de esparcimiento sano y seguro para los jóvenes es un riesgo, vamos a poner un sitio de esparcimiento sano y seguro en esta colonia. Esa es una forma de reducir ciertas vulnerabilidades y riesgos, por ejemplo, ¿no? Manejar, por ejemplo, pacientes que tienen estrés postraumático, que tienen historia de abusos, ahí podemos llamarle prevención y reducción de vulnerabilidad y riesgos. Otra es, les digo, es más que obvio, pero ahora está señalado, dar tratamiento y cuidado a las personas que usan drogas, pues es obvio. Ya veíamos que de todos esos monitos que vimos en una lámina anterior, solo 2 tenían tratamiento, entonces aumentar la capacidad de tratamiento. Prevenir y manejar, por traducirlo así, los daños asociados al uso de drogas, por ejemplo, las campañas de jeringas estériles, las campañas de intercambio de jeringas, las campañas de dar condones, por ejemplo, en sitios donde hay consumidores de drogas intravenosas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, actuar en esas poblaciones súper específicas para darles ciertos manejos de reducción de daños y riesgos. Es decir, por ejemplo, quizá han oído, no lo sé, que en Canadá hay salas de punción o de narcopunción seguras. La primera está en Vancouver, ya se han reproducido en varias partes de Canadá, y son salas donde la gente puede ir con su heroína que consigue en la calle y adentro le dan una jeringa estéril, le dan unos torundas para hacer epilepsia, y aparte le dan algunos consejos, atención psicológica, etcétera, todo está ahí, pero el sujeto puede llegar a inyectarse. En algunos países, inclusive en Europa, que son los países que digamos tienen más recursos y están más avanzados en esto, inclusive les dan la heroína a los pacientes, ¿no? O sea, le dices, tú eres adicto a la heroína, no la has podido dejar, y en lugar de que andes robando a los turistas o que andes ahí metido en quién sabe dónde, yo gobierno te voy a dar a ti la heroína. Acá en México podríamos tener algo parecido, pero muy ultralimitado, que es la metadona. No te doy heroína, pero te doy metadona, pero en todo el país el gobierno mexicano solamente tiene 2 clínicas de metadona, una en Tijuana y otra en Ciudad Juárez, que se queda cortísimo para toda la gente que en todo el país usa heroína, por ejemplo, que se calcula que andan 150,000 personas usuarias de heroína en todo el país y que no tienen ninguna otra alternativa más que seguir comprando en el mercado negro heroína porque no es fácil de quitar, ¿no? Entonces eso se refiere este modelo. Luego dice, bueno, va relacionado acceso a medicinas controladas, por ejemplo la metadona. Son medicinas muy buenas para los opiáceos, pero acá en México no la tenemos más que en 2 lugares, ¿no? Entonces, fomentar que cada vez haya más acceso a ese tipo de medicamentos. Y otra cosa importantísima, quizás eso tenga mucho que ver con ustedes, compañeros de sociales, pues que todas las campañas, todas las estrategias, todas las intervenciones que yo haga, las debo de monitorear y evaluar para ver qué tan efectivas son realmente. Se nos da mucho decir, vamos a hacer una linda campaña que se va a llamar Di no a las drogas, ¿no? La ponemos en todos lados,
pero nunca la monitoreamos ni nunca vemos realmente qué efectos pueda tener en la población a la que va dirigida, ¿no? Entonces, eso quiere decir, si yo hago un programa de prevención o de tratamiento, hay que monitorearlo y evaluarlo para ver qué tan efectivo es. Y cuando uno revisa realmente las evidencias que hay de muchas estrategias muy populares de prevención, cuando se revisan las evidencias que hay, resulta que no son nada efectivas, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, yo supongo que acá puede ser que esto les interese a nivel de cultura general, pero dudo que sea un mensaje realmente preventivo para ustedes, porque yo asumo que ustedes ya traen muchos factores de protección encima, por eso también están acá, y que pues eso los va a hacer pues que tengan menos riesgos de incurrir en consumos riesgosos de alcohol, tabaco, drogas, ¿no? O sea, asumo yo, o sea, que no creo que sea una plática realmente preventiva, ¿no? Sino que es informativa, si acaso, ¿no? ¿Cómo lo podríamos evaluar? Pues quizá tomándoles antidopings a ustedes una vez al mes durante un año, y en la medida en que salga negativo el antidoping, podremos decir, funcionó, mire, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, no consumieron drogas en un año a partir de esta plática, ¿no? ¿Cómo lo sé? Por el antidoping. ¿Les parece buena idea? ¿Lo hacemos, compañera? No, ¿verdad? Ay, no es para tanto, Doc. Este, o sea, no, mejor lo dejamos en nivel informativo, ¿verdad? Este, a ver. Ah, sí, pero no hacerles antidoping al personal, ¿no? ¿Verdad? Sería muy rudo, ¿no? Sería a ese nivel, ¿no? Así que tranquilos, pueden irse. No, entonces, me quiero quedar ahí. Bueno, pues, no, siempre digo me quiero quedar ahí y le doy una más. Pero prometo que ya es la última porque ya estamos cerca de las 12. Pues nada más ubicar que realmente el uso de sustancias, incluyendo alcohol y tabaco, sí tiene complicaciones en muchos niveles, no solo en uno, y que entonces podemos trabajar específicamente en estrategias para todos esos niveles. Por ejemplo, podemos hablar del alcoholímetro para prevención de accidentes, podemos hablar de intercambio de jeringas para la prevención de VIH y enfermedades de transmisión sexual, podemos hablar de educación al usuario para prevenir sobredosis, podemos hablar de intervención psiquiátrica cuando existe comorbilidad, podemos hablar de una intervención familiar cuando, o sea, no, lo que yo quiero y quizá dejaría como cuando hablamos de drogas tendemos drogas incluyendo alcohol y tabaco, tendemos a generalizar en cuanto a estrategias, planteamientos, ideologías, cuando en realidad deberíamos de ser un poco más específicos en cuanto a qué es lo que queremos atender en realidad y qué es lo que queremos prevenir y qué es lo que queremos hacer con las personas. Por eso también siempre cuando llegan las personas, por ejemplo, a nuestra clínica, que en nuestro caso la mayoría sí son adictos con consecuencias graves, pues siempre le preguntamos, ¿y cuáles son tus expectativas? O sea, ¿tú qué es lo que quieres, no? Y si el paciente dice, pues mire, doctor, la cocaína me ha hecho mucho daño, pero la marihuana no me afecta, nosotros debemos de ser respetuosos con esa, quizá darle la orientación de los riesgos y daños que puede haber de la marihuana, pero el sujeto está diciendo, a mí lo que me está afectando es la cocaína y es lo que quiero cambiar y es lo que no puedo manejar, ¿no? Entonces, tratar de ser más específicos, porque si nosotros, a nivel de clínica, a todo mundo que llegara con nosotros le dijéramos, eres ingobernable, no debes de consumir nada el resto de tu vida, debes de meterte un grupo de AA y no faltar nunca. ¿Saben cuántos pacientes tendríamos? Ninguno. O sea, dirían, no, pues estos están locos. O sea, les decimos cuáles son tus expectativas, qué es lo que tú esperas del tratamiento, en qué manera te podemos ayudar. El paciente siente otra cosa y puede entonces hacerse esta enganche, esta alianza de tratamiento para enfocarnos a un tema que tiene el paciente. Ese es el grave error de muchos grupos de AA y de grupos de autoayuda, que a todos los meten en el mismo paquete, y entonces, por ejemplo, al chico que lo metieron por crisis maníaca en el grupo de AA, pues salió con la idea, y los papás también, sobre todo los papás, de que ya no puede volver a beber el resto de su vida.
No, 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 tranquilo, o sea, vamos a hablar del alcohol y vamos a orientar al joven, pero de que vaya a dejar de beber el resto de su vida, pues, ¿no? Entonces, más bien vamos a plantearnos que tienes un trastorno bipolar en primer lugar, amigo, y debes de estar consciente de ello y de los riesgos que eso implica, y de pasadita vamos a hablar del alcohol, ¿no? Entonces, bueno, yo me quedo aquí porque ya ahora sí son prácticamente las 12. Quizá si hay algún comentario, alguna idea, alguna cosa, y si no, pues ya saben que estoy a sus órdenes, el equipo y yo que trabajamos en la clínica de adicciones, porque nunca falta el primo del amigo del vecino que tiene un problema de adicciones. Vamos, lo digo con todo respeto, porque siempre cuando hay la duda, pues hay que ir a ver, o sea, a uno como profesionista o profesional en el área, ¿no? Entonces, pues no sé si hay algún comentario.